Maravillosa es la presencia de Dios que está aquí en esta hora. La presencia de Dios nos visita en este día tan especial. Abre tu corazón y toma ahora la acción de tu fe para recibir la presencia de Dios en tu hogar. Este es un día para entrar en la presencia maravillosa del Señor, en la cual hay plenitud de gozo y de paz, las delicias a su diestra. Si hay algo que hay que anhelar con el corazón y con todas la intensidad de nuestra fuerza, es la presencia de Dios. Moisés sabía del poder implícito que es tener, caminar, vivir, andar en la presencia de Dios. Y él dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Lo que implica es que ningún movimiento en nuestra vida debe ser sin la presencia de Dios no está. Todo movimiento y toda acción para hacer debe estar acompañada por la certeza plena de la presencia de Dios. Vaya generación de fuego, son días para vivir en la presencia de Dios. Elías era un hombre excepcional. Y lo que hacía a Elías un hombre excepcional era que vivía en la presencia de Dios. Cada vez que hablaba decía, el Dios en cuya presencia estoy. Qué hermoso es estar consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas, porque eso nos invita a andar y a vivir como debemos ser. Hijos de Dios, conscientes. Si hay algo tremendo y poderoso es uno vivir consciente que la presencia de Dios está presente. Es el poder presente, omnipresente de la presencia de Dios que lo hace todo. Lo hace todo. Cuando la presencia de Dios está con nosotros de una manera activa y manifiesta, todo es posible. Porque la presencia de Dios activa las verdades de Dios. La presencia de Dios es el gozo de fortaleza a nuestra vida. Quien quiera que me esté oyendo o viendo, levante sus manos y reciba, anhele en este momento, Señor, lléname de tu presencia, la anhelo, la necesito, quiero estar en tu presencia. Necesito que tu presencia venga hoy, porque si tu presencia viene hoy, seguramente las cosas que hoy están llano, que hoy están, que son tropiezo y obstáculo, dolor y tormento, ya no estarán más. Porque es imposible que cualquier cosa negativa, contraria, enemiga, adversa, perversa, se mantenga cuando la presencia de Dios se manifiesta. La presencia de Dios es tan poderosa y tan sublime que es la plenitud de Dios manifiesta en un lugar. Y cuánto anhelamos, iglesia, la presencia de Dios. Es una necesidad constante. Es una necesidad que debe ser permanente en nuestras vidas. Por eso hoy abramos el corazón porque hay visitación del cielo en nuestras vidas. El reino de Dios hoy se manifiesta en revelación poderosa en nuestro ser. Hoy es un día para vivir un hecho divino. Hoy es un día para experimentar algo nuevo. Hoy es tiempo de transformación.
Hoy un corazón y una vida es cambiada. Porque si estamos en la presencia de Dios, jamás podremos seguir la vida igual. La vida en la presencia de Dios se transforma al modelo y al diseño de la palabra. Por eso, sobre toda cosa deseada, desea y anhela la presencia de Dios. Si hay algo que debe espantar y angustiar la vida de cualquier cristiano, no es la ausencia de un dinero, o la escasez, o la falta de un buen negocio. Tu mayor angustia está centrada cuando la presencia de Dios no está manifiesta en tu vida. Porque si tienes la presencia de Dios, aunque estés marcando cero, y aunque estés en la zona cero, y aunque todo se haya ido, la presencia de Dios hace posible que todo venga con algo nuevo para un hombre nuevo y para una mujer nueva. Anhela, iglesia, la presencia de Dios como una necesidad imperante y prioritaria en tu vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hoy quiero llevarlos a un tema titulado Esperando la respuesta. Dios está en control. Esperando la respuesta. Dios está en control. Y quiero ir con ustedes al libro de los Salmos, capítulo 65, el verso número 5. Salmos capítulo 65, verso 5 dice: con tremendas cosas no responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Con tremendas cosas nos responderás en justicia. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra y en la necesidad de entenderla y de vivirla. Pedimos que tu maravilloso Espíritu Santo, nos ayude en esta hora y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que esta tu palabra emerja poderosamente y traiga la vida que en ella trae para nuestro ser. Llénanos en este momento de la revelación plena de tu Espíritu para entenderla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Esperando respuesta. Yo creo que la expresión constante del ser humano. Esperar respuesta es una necesidad que siempre está en nuestras vidas, sino que cuando ella no llega, pronto nos desesperamos, nos angustiamos. Pero quiero que usted sepa cosas interesantes, y es que la Biblia dice que Dios nos responderá con tremendas cosas. Esas tremendas cosas están más allá de lo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Dice la Escritura, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ¿sabe por qué el apóstol Pablo decía eso? Porque él tuvo la experiencia tan extraordinaria de llegar, de tener una visión y penetrar al tercer cielo. Y dice la Escritura que allí experimentó cosas inefables.
Segunda de Corintios capítulo 12, cosas inefables que no le es dado a conocer al hombre. Y en esa experiencia de Pablo, en el tercer cielo, el lugar donde Dios mora, el lugar donde está lo perfecto, el lugar donde la plenitud de lo divino es absoluta. Este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, dice: escuché cosas inefables. Y allí tuvo la revelación para decirnos: lo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y quiero llevarte a esto porque la respuesta, y esto es importante, la respuesta no obedece a un Dios que solamente quiere suplir necesidad, sino a un Dios de justicia. La justicia de Dios es la garantía plena de la respuesta. No son ni siquiera tus sacrificios, tus esfuerzos, porque a veces creemos que los actos de nuestra vida demandan el derecho de una respuesta divina. Toda respuesta divina está compendiada en tres cosas. Número uno, en la gracia. Es la gracia de Dios la que nos hace recibir algo del Señor, porque no tenemos el merecimiento como humanos, pero sí como hijos, de recibir una respuesta divina. Es su gracia. Es por la gracia de Dios que podemos adquirir absolutamente una respuesta divina, porque la gracia de Dios te hace ver a ti, no con las imperfecciones de tu vida, te hace ver a ti como Cristo te vio y te ve a través de su sacrificio. Entonces la gracia te habilita. Somos habilitados por la gracia para poseer y para esperar una respuesta. Porque la gracia es la manifestación del amor de Dios inmerecido. Es ese don, es ese regalo, ese obsequio divino de Dios que no merecemos, pero que se expresa en el amor. Ese amor que es supremo. Por eso dice Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Y para ponerlo en ese contexto, significa que si la gracia es un don de Dios para salvación, imagínense si el mayor nivel de respuesta divina, el mayor don de Dios es la salvación al hombre, ¿qué otra cosa no te puede dar Dios? Porque la gracia está puesta sobre ti. Es por la gracia que hoy vives, es por la gracia de Dios que hoy estamos sostenidos, es por la gracia de Dios que estamos en pie, es por la gracia de Dios que tenemos esta medida y tendremos medidas mayores en nuestras vidas. Es por la gracia de Dios la garantía de que algo tremendo viene como respuesta divina. Gracias. Qué importante eso. Número 2. La identidad en la revelación de la conexidad paternal que tengo con Dios. La revelación tiene que darte a ti a entender que tienes una conexidad paternal con Dios. No una conexidad relacional, no una conexidad relacional de un ser supremo y una criatura. No, tiene que ir más allá.
es una relación paternal. Porque cuando hay paternidad, hay responsabilidad, hay responsabilidad. Y esa responsabilidad que hay se vuelve una responsabilidad corresponsiva por naturaleza genética. Así como nosotros tenemos una responsabilidad por naturaleza genética con nuestros hijos, como dice la Escritura en Lucas capítulo 11, dice: si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Una de las mayores y poderosas revelaciones es cuando usted entiende que Dios es su Padre. Y hay una confusión tremenda cuando su relación con Dios es solamente pensando que Él es un ser infinitamente poderoso, porque lo es. Y en ese orden a veces sentimos el temor, el miedo. Lo miramos a Dios solamente como el Padre, el ser que castiga y que reprende y que es duro y terrible, que muchas veces produce miedo. Y cuando sentimos miedo de Dios, es una manera de insultar la paternidad divina. Tú a Dios no debes sentir miedo de Él, sino respeto, honor, reverencia. Y entrar confiadamente, dice la Escritura, que tenemos que entrar a su presencia confiadamente para hallar el oportuno socorro. Por eso la Biblia lo presenta como, en otro contexto, como el sumo sacerdote, para establecer esa relación de paternidad, pero eso tiene que ser revelado. La paternidad no es solamente un dialecto semántico. La paternidad es una relación revelada. Por eso cuando la paternidad se revela, tú identificas y honras al que es tu padre. Porque la paternidad no se pierde por circunstancia. La paternidad es el estado presente en cualquier adversidad y en cualquier circunstancia. Siempre vamos a reconocer. Yo he dicho que padre es aquel que después de conocer cómo es su hijo, sigue siendo su padre. Y lo diría a la inversa también. Y hijo es aquel que después de conocer cómo es su padre, sigue siendo su hijo. Entonces, en ese contexto necesitamos una revelación profunda de la paternidad con Dios, de Dios. Y eso nos da tranquilidad. Eso nos da reposo. Eso nos da paz. Porque cuando tenemos revelada la paternidad divina, sabemos entonces que Dios está en control. Dios está en control de todos tus tiempos. Pasado, presente, futuro. El control de Dios es el presupuesto divino, sagrado para sus hijos. El presupuesto de Dios para mi vida, para mi casa y para este ministerio ya está. Dios no trabaja sobre aspectos de suposición, sino sobre verdades claras, reveladas y manifiestas. Por eso tú tienes que tener claro quién es tu Padre. Tu Padre, el que todo lo puede y el que está en control, aunque tú no lo sientas muchas veces, porque la aflicción y el dolor, como dice la Escritura, en el libro de Salmos capítulo 42, el verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Cuando el dolor
viene y cuando la respuesta se tarda, nos turbamos a veces y en esa turbación perdemos la noción de la revelación, de la conexión que tenemos con Dios como nuestro Padre. Eso nunca debe perderse. Porque cuando tú tienes la revelación de que Dios es tu Padre, significa Dios está en control. Y cuando Dios está en control, los límites para el infierno y para el diablo y para cualquier situación están delineados. O sea que, y esto es poderoso, Satanás tiene un conocimiento de que hay un límite para ti, un límite que es prohibido atravesar. ¿De dónde nace eso? De la revelación de la paternidad que tenemos en Dios. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Qué tremenda palabra. Y número 3, la justicia es una naturaleza divina. Cuando la justicia de Dios es una naturaleza divina, hay cosas que por justicia te van a llegar. Toda respuesta está garantizada por la justicia de Dios. Por eso usted tiene que mantenerse en los principios para que la justicia lo alcance. Usted tiene que vivir en la integridad de su vida para que la justicia de Dios le alcance. Por eso hay dos cosas que están correlacionadas y que dan seguridad. La Biblia dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. La justicia es vivir en la honra de los principios divinos. La justicia es tener a Dios en su vida como su única opción segura. La justicia es servirle al Señor. Y no hablamos de sembrar, porque nosotros sembramos para los hombres. Porque lo que hacemos para Dios es por causa del poder de la palabra que genera justicia de cumplimiento en nosotros. Dios vendrá por justicia. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres han clamado, han orado, se han esforzado, le han creído y se han mantenido en el Señor? Aunque los vientos han sido tan fuertes y las tormentas a veces que pareciera destruir cualquier cosa, allí se han mantenido incólumes, firmes, allí, seguros, permanentes. Y en la constancia del testimonio de creerle al Señor, eso genera justicia. Porque la justicia de Dios, y esto es poderoso, la justicia de Dios es el carácter de una respuesta. Toda respuesta divina está garantizada por algo que se llama justicia divina. Por eso dice la Escritura que Dios no hará justicia a sus hijos que le claman día y noche. Satanás sabe que hay una ley a tu favor superior que se llama justicia divina. Satanás sabe que la justicia de Dios es tu cobertura, es tu protección. Por eso hay respuesta. Porque Él es justo. Porque tenemos el sentido de la paternidad revelada. Y porque la gracia de Dios está sobre mí, está sobre mi casa. Esperar una respuesta no es fácil porque angustia, desespera.
porque siempre esperamos una respuesta de Dios en algo que necesitamos, pero lo esperamos con el sentimiento y el espíritu humano. Y cuando tú esperas al Señor del Señor una respuesta con el espíritu humano, la esperas en los términos humanos y a la manera humana. Pero cuando tú esperas una respuesta en la forma del Señor, vas a tener que esperar en el tiempo preciso de Dios. El tiempo preciso de Dios es que Él nunca llega tarde. Él vive en la exactitud del tiempo y sus respuestas siempre son precisas y en el momento exacto. Y una cosa importante, que toda respuesta de Dios está bajo el control de una situación que ya está controlada. Porque a ti se te salió de la mano, pero al Señor Dios Todopoderoso esto no se le ha salido de las manos. Él está en control y por esa razón debemos esperar una respuesta. Qué alivio es saber que Dios está en control. Qué alivio saber que ni siquiera una hoja de un árbol se moverá sin que la voluntad de Dios lo permita. Qué alivio es saber que esperar en el Señor es la mejor opción de vida. Porque con tremendas cosas Dios nos responderá en justicia. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Ese es nuestro Dios, poderoso, grande, sublime. Dios no responde por lo que hacemos, Él responde por causa de su justicia. Dios hace lo que hace porque lo hace como Él quiere hacerlo. Y ahí es donde tenemos que entender. Y todas sus decisiones, las de Dios, aunque a veces no son entendidas, porque siempre esperamos que las decisiones de Dios estén unidas a nuestros sentimientos. No. Y si sientes dolor por algo, Dios está en control. Y esto también pasará. Nunca te olvides que Dios Todopoderoso te ha tomado y te ha arrebatado con su mano. Y no estás en otro lugar, estás en las manos del Señor. No estás en otro sitio. Estás en el sitio de la voluntad perfecta de Dios. No estás en otro lugar, sino en el lugar donde esperamos con el espíritu de la fe en el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué interesante es este tema, porque una de las cosas que más agobia al cristiano es, y no solamente al cristiano, sino a cualquier ser humano, es esperar. Cuando tú vas al Salmo capítulo 13, encuentras la pregunta constante del salmista: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ese hasta cuándo precisamente expresa la angustia que se siente cuando hay que esperar. Pero a causa de lo que hemos esbozado hoy, podemos estar confiados y seguros. Confiados y seguros que estamos esperando la respuesta de Dios, porque Dios está en control. Pero cuando esperamos respuesta divina, necesitamos aprender por lo menos dos cosas importantes. Número uno, necesitamos tener el espíritu de la paciencia
Escuche bien, el espíritu de la paciencia en la humildad para esperar. El espíritu de la paciencia, de la humildad para esperar. Porque cuando tú esperas en humildad, con la paciencia, significa que tu corazón completamente está sujeto a la voluntad divina. No pasará nada, porque no podrá pasar absolutamente nada en tu contra, porque estás en el lugar seguro. Estás en el vientre de la palabra poderosa del Señor, que es el lugar seguro, el lugar cómodo. Cuando tú estás en el vientre de la palabra, encuentras, no tienes calor, no tienes frío. Es el lugar perfecto. Como el niño cuando está en el vientre de la madre, es el lugar perfecto. Los médicos dicen que no hay un lugar más perfecto en el ámbito de la vida que estar allí. Ahí no se siente calor, no se siente frío, no se siente absolutamente, solo es una plenitud de vida. Pues en el vientre de la palabra hay mayor plenitud de vida. Voy a esperar con espíritu humilde. La humildad es tan poderosa. Dios dice la Escritura que Jehová es excelso, atiende al humilde, pero el altivo mira de lejos. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice 1 Pedro 5, humillados pues bajo la poderosa, verso 7, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Significa que en Dios hay un tiempo ya debidamente planeado para una respuesta. Las respuestas no son deliberantes por causa de la angustia y de la premura de nuestra necesidad. Las respuestas de Dios están programadas. Aunque ese término no aplica a Dios, aplica al hombre, porque Dios no tiene programación. La programación es una cosa que es del hombre, pero Dios todo lo tiene en su tiempo presente. Y esto es poderoso. El tiempo presente de Dios es el momento preciso. Y ahí es donde tú requieres esos dos elementos. Paciencia. Paciencia porque Dios no está en el tiempo de la angustia, sino en el tiempo de su voluntad. Poderoso. Y necesitas humildad, porque la humildad glorifica a Dios en tu respuesta y te mantiene en línea para ser visitado por el Señor. En esa conexidad de líneas que tenemos que estar. No te alteres, no te desesperes, no te angusties. Mantente en línea. Porque la humillación ante Dios es lo que te hace fuerte ante el hombre y ante el mundo. Y cuando tú eres fuerte por humillación, oye eso poderoso. Cuando tú eres fuerte por humillación divina, no hay fuerza humana, ni diabólica, ni espiritual que te pueda hacer frente. Porque lo que nos hace fuerte es la humillación ante Dios. Lo que te hace fuerte ante cualquier adversidad es la humillación ante Dios, porque la humillación ante Dios hace visible el control divino poder de Dios, sobre tu vida. Donde Dios está en control, todo está controlado. Por eso Dios está en control de esta casa, de este ministerio, de este remanente de generación de fuego. Dios está en control.
Y en los momentos más adversos y difíciles de la vida, todos serán sostenidos por el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice el Salmo capítulo 40, el verso 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo? Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del lago cenagoso. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ay, poder de Dios. Enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Eres un testimonio de confianza para tus hijos, para tu casa, para tu hogar, para la gente que te rodea, por cuanto has esperado en el espíritu de la humildad a Dios, ante Dios. Número 2, es muy importante cuando tú estás esperando una respuesta divina, guardar silencio de los deseos que nacen. Esto es importante. Guarda silencio de las palabras que vienen en el lenguaje de tu situación. Siempre cuando estamos en angustia pasan 1000 pensamientos y cuando todo parece demorarse, porque la demora de una situación, demora es producto del hombre. Dios no vive en la demora. La demora es una característica humana, pero Dios vive en la plenitud de los tiempos, de la eternidad. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros reposemos y vivamos. Por eso es tan importante guardar silencio. Guarda silencio. Porque cuando estamos atribulados, la tribulación produce un lenguaje. La aflicción produce un lenguaje. Las pruebas producen un lenguaje. El dolor produce un lenguaje. Ocúpate de mantener el lenguaje correcto. Porque a veces viene el lenguaje del dolor y dice, no quiero mencionar esas palabras que vienen. Y cuando esas palabras salen por tu boca, te atas y estorbas y reprimes el tiempo de tu respuesta. Por eso necesitas guardar siempre silencio. Guarda silencio. Por eso dice el Salmo capítulo 37, el verso número 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. A veces nos confundimos viendo la prosperidad de los impíos. A veces sentimos la turbación de la vida cuando vemos que otros prosperan, que otros no tienen tantos dolores y trabajos como nosotros, porque ellos viven sin proceso. Nosotros vivimos en el proceso para llegar a niveles de gloria. Ellos viven para sí, nosotros vivimos para la gloria de Dios. Ellos viven para su carne, nosotros vivimos para una eternidad con Cristo. Ellos viven para un tiempo presente, nosotros vivimos para un tiempo de eternidad con Cristo. Entonces son visiones completamente diferentes. Por eso dice la Escritura, no te alteres por motivo del que prospera, del impío que prospera. Aprende a tener la diferencia. Tú vives en la diferencia. Siempre Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve.
Y la diferencia es que Dios está en control. Por eso tú tienes que esperar la respuesta. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Entonces usted me preguntará, pastor, entonces, ¿cuál es mi actitud? 3 cosas en una correcta actitud. Número uno, no cuestiones a Dios. Es torpeza cuestionar a Dios. No lo cuestiones. No cuestiones la palabra que te fue entregada. No cuestiones la verdad profética que te marcó y que en otras ocasiones te bendijo. No cuestiones el consejo de Dios que te manifestó a través de un hombre que te direccionó. No cuestiones al Espíritu Santo que te habló mientras oraba. No cuestiones a Dios, porque cuando tú cuestionas a Dios, entorpeces y estableces una separación relacional entre tú y Dios. Por eso Job dice que nadie que se levantó contra Dios le fue bien. Y dice el Salmo capítulo 73, versículo 22. Aquí encontramos la experiencia de los hijos de Coré, tañedores también, adoradores, pero vivieron un momento de confusión porque mientras estaban esperando una respuesta y miraban a su panorama, hacia su entorno, veían cómo prosperaban los impíos. Lo mismo que le pasó a Abacú. La gran pregunta de Abacú era esa. Bueno, ¿por qué prosperan los otros? ¿Y por qué lo mío se tarda? Cuestionar a Dios no es sabiduría. Cuestionar lo que Dios dijo tampoco. Cuestionar la palabra tampoco. Nunca te enfrentes a la verdad de Dios frente a unas circunstancias, y porque cuando nos enfrentamos a eso siempre preguntamos ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Hay cosas que nos pasan a todos porque son cuestiones de la vida. Ni siquiera el diablo tiene asunto en esto. Son cuestiones de la vida. Pero lo importante es que Dios está en control. Pensar y creer que Dios está en control, no importa lo que pueda pasar, lo que pueda vivir. Dios está en control. Por eso dice la Escritura que es necesario que a través de pruebas y lucha entremos en el reino de los cielos. Porque lo que te da el carácter son las experiencias que vives. Puedes vivir en un estado de gloria, pero sin carácter eres nadie. El valor de tu vida está en tu carácter. Todo lo que desarrolla carácter, y esto es poderoso, todo lo que desarrolla carácter está determinado a vivir en el tiempo. Cuando tú no tienes carácter, no estás determinado a vivir en el tiempo. Las cosas del tiempo te moverán. Las cosas del tiempo te destruirán. No podrás tener la permanencia. No podrás continuar, pero el carácter es el poder de continuar. Un hombre con carácter es un tedio al infierno. Porque un hombre con carácter es la representación manifiesta de la naturaleza de Cristo. Un hombre con carácter sabe quién lo sostiene, sabe qué cobertura tiene y sabe quién es. Y esto es poderoso. El carácter es la mente de la identidad de lo que eres en Cristo. Pide a Dios que desarrolle carácter en tu vida. Porque el carácter, y esto es poderoso, el carácter es la conexión con la mente de Dios para conocer quién soy y quién es mi Padre.
Entonces ahí es donde tú nunca llegas a cuestionar a Dios, porque es una torpeza. Dice la Biblia en el libro de Salmos capítulo 73, el verso número 22, dice la Escritura: con todo yo siempre estuve contigo. Dice el verso 22, perdón, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire, cuando usted comienza a cuestionar a Dios, se transforma en una mente bestial. Mire lo grave de eso. Dice en la exclamación aquí, los hijos de Coret, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. O sea, hay una transformación cuando se cuestiona a Dios. Se pierde la naturaleza de hijo. Se pierde el carácter de algo agradable. Era como una bestia. O sea, se pierde el sentido. Y esto es poderoso. Se pierde el sentido de la razón. Y por eso hay muchos cristianos hoy en día debilitados y confundidos, porque empezaron a cuestionar a Dios. A cuestionar a Dios porque la respuesta no llegó como querían. Porque cuando esperamos una respuesta divina, tenemos que estar sujeto a la respuesta de Dios, no a la manera que yo quiero. Porque la respuesta divina es la forma correcta. Toda respuesta divina es la forma correcta. Escribe eso. Toda respuesta divina es la forma correcta. Y en esa forma quiero vivir y esperar. Número 2. Número 2. No contiendas con el Altísimo, porque saldrás lastimado. Oh. Lo primero es, no cuestiones. Número 2, no contiendas con Dios porque saldrás lastimado. Y no es porque Dios quiera lastimarte, sino que y esto es poderoso, todo lo que trata de afectar la soberanía de Dios va a terminar lastimado. Ojalá el Espíritu Santo te dé entendimiento de esta palabra que es tan poderosa. Todo lo que quiera levantarse contra la soberanía de Dios saldrá lastimado. Por eso cada vez que Satanás trata de quitar una verdad que fue puesta en el tiempo, Satanás termina lastimado. Cada vez que el hombre trata de levantarse para tocar la soberanía de la voluntad de Dios en el tiempo, va a terminar lastimado. Por eso Pablo en el libro de Hechos capítulo 9, cuando Pablo perseguía a los cristianos, el Señor le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, tú estás golpeándote, estás tocando lo que no debes tocar. Hay cosas que no se pueden tocar, no por temor, sino por revelación. No por miedo, sino por respeto. No se pueden tocar porque tocarlas entorpece completamente lo que Dios había determinado para nosotros. Aún en nuestros pensamientos debemos tener cuidado. Porque dice la Escritura que cuando Jesús se le presentó a los dos hombres que iban a Emaús, les reprochó su incredulidad porque dijo,
¿qué pensamientos son estos? O sea, tenían un tránsito de pensamientos frente a un hecho que debían haber glorificado y haber esperado, pero lo iban criticando. Es que nos dijo que iba a resucitar, pero ya es el tercer día. Si mire que algunas mujeres han comentado que pasó esto, pasó lo otro, que lo han visto, pero bueno, como queriendo decir, nosotros no lo hemos visto. Y el Señor dijo, ¿qué pensamientos son estos? Yo cuando leí esa parte me estremecí. Y el Señor, guarda mi manera de pensar. Hay cosas que pasan y cosas que vienen que es mejor uno no empezar a cuestionar a Dios y a combatir contra Dios. ¿Por qué y por qué? Porque finalmente termina uno lastimado. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Qué tremendo. Dice la Escritura en el libro de Job. Job fue un hombre que vivió una experiencia muy particular con Dios. Y fue un hombre que vivió una experiencia muy particular con Dios porque pasó por tantas cosas difíciles y tan complicadas. Pero, dice la Escritura, que tuvo un momento de reflexión en el libro de Job capítulo 40 del verso 12 en adelante. Dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Llegó un momento en que Job, por la angustia que vivía, tomó una posición que no era la correcta. Y a veces nos pasa así, porque a veces el calor de las situaciones es tan fuerte. A veces necesitamos que alguien nos hable. A veces necesitamos que alguien nos haga compañía. A veces necesitamos que alguien nos abrace. A veces necesitamos que alguien diga, quiero orar por ti, quiero profetizar, pero ninguna de esas cosas a veces están presentes. Y todo se complica más y más a veces. Pero guarda silencio, espera la respuesta de lo que has orado y lo que has creído, porque Dios está en control. Esta palabra de hoy es tremenda y no solamente tiene que fortalecer el corazón de alguien, sino que tiene que dimensionar a su espíritu a nuevos caminos en Dios. Dice la Escritura en el verso 3. Entonces respondió Jehová a Job y dijo, he aquí, ahí está la poderosa reflexión, he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, y una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces más no volveré a hablar. Mira eso. Después de esta reflexión que Job hace, se cansó de pelear con Dios. Viene su restauración. Viene su restauración. Porque después de esta reflexión que él hace en el capítulo 42, el verso 1 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí viene el reconocimiento. Y entonces aparece la respuesta. Apareció la respuesta. En el capítulo 42 del libro de Job, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Quizás Job nunca pensó que Dios estaba en control de esto. Pero Dios estaba en control. Y ese control divino le dio la seguridad plena de su respuesta.
Entonces lo primero es no cuestionar a Dios. Lo segundo es no pelear, contender con Dios. Y lo tercero, adora y agradece. No voy a cuestionar, no voy a pelear, voy a esperar respuesta. Y es el momento de adorar. Adora a Dios y agradécele. Este es el momento preciso para adorar a Dios y agradecerle por todas sus obras. Adora a Dios. La adoración es el poder que transforma atmósfera. La adoración es el puente conciliador entre Dios y el hombre. La adoración es la expresión de la soberanía de Dios en un estado. Hoy vamos a declarar la soberanía de Dios porque Dios está en control y la respuesta está en camino. Adora a Dios. Vamos a adorar al Señor, iglesia. Vamos a bendecir el nombre del Señor porque con tremendas cosas Dios nos responderá. Y como dice el Salmo 75, verso 1, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Levántese ahí donde está en su casa, levante sus manos, hombres, mujeres, toda la familia, levántese y comiencen a adorar al Señor, porque la atmósfera de Dios hoy entrará, como comenzamos este mensaje, la presencia poderosa del Señor vendrá en esta hora y entonces sabremos que Dios está en control y que todo, absolutamente todo está bien y que hay límites delineados para cualquier circunstancia y que nadie podrá pasar esos límites. Levántese y adore al Señor porque este es el día de la respuesta de su sanidad. Levántese y adore al Señor porque este es el día del sello de Dios como respuesta a lo que has pedido. Levántese y adore al Señor porque Dios está en control y todo, absolutamente todo, tendrás que volver al camino de la normalidad de tu vida, pero una vida ya procesada y madurada para Dios y su reino. Levántese y exalte al Señor y adore con toda adoración libre para Dios. Levántese porque llegó el ámbito de la libertad. Que la gloria del Señor, les bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Que la gloria del Altísimo inunde completamente sus casas y prepárense para lo tremendo de Dios que viene. Padre maravilloso, fluye hoy poderosamente sobre tu pueblo, reprosanla. Que la gloria tuya, Señor, llene los hogares. Y ahí donde están adorando, tócalos, Espíritu Santo, porque este es el día donde anhelamos tu presencia como nuestro tesoro más deseado en la vida. Ven a mi casa y ven a mi vida. Tu presencia llena este lugar. Fluye, Espíritu Santo. Fluye ahora mismo. Bendice tu pueblo con grandes cosas, pero sobre todo, Señor, con tu presencia maravillosa. Les amo profundamente. Ministerio Internacional Generación de Fuego.